buenas tardes, muchísimas gracias a todos y a todas por estar esta tarde en una nueva edición de Café con Letras, un formato que nos funciona muy bien en la biblioteca, donde compartimos presentaciones de escritores, escritoras de nuestra comarca y es una forma de conocer sus libros, de además establecer una tertulia también y poder conocer al autor con más profundidad y también su obra. Doy las gracias, como siempre, en primer lugar, medios de comunicación, aquí Canal 54, que siempre nos acompaña para poder difundir todo y que llegue a casa y todo lo que hacemos en el Ayuntamiento de Pozo Blanco. Gracias a la Biblioteca Municipal, Angélica en su cabeza, por la cantidad de actividades que se organizan desde la biblioteca. En este caso ya a un día del Día del Libro, un mes enmarcado con muchísimas actividades. Esta mañana además hemos estado también en una ruta literaria con escritoras y escritoras de Pozo Blanco y también ha sido un encuentro muy bonito a través de una ruta en los distintos puntos de lectura y a la vez hablar de sus obras y recitar también parte de sus poesías o los libros que eran en prosa. Así que además este 23 de abril del 2026, también centenario, desde que se celebra el Día Mundial del Libro, una fiesta del libro que celebramos también en España, y no solo celebramos la lectura, sino también ese poder transformador que tienen los libros y el impulso de la cultura, que en definitiva es lo que se pretende con este día. Así que yo, un poco por recapitular y más el día en el que estamos, y ya nos vamos a centrar en quien me acompaña en la mesa esta tarde. Damos la bienvenida de nuevo, Sebastián, muchísimas gracias por estar aquí y compartir de nuevo una tarde. Ahora, te preguntaremos también por qué de nuevo vienes, porque, es una historia un poquito así, una nueva edición de este libro, un libro con ilustraciones. Gobal, encantada de conocerte, de que estés aquí, porque además es verdad que le da otro formato al libro y es la verdad que precioso, así que enhorabuena por ese trabajo también. De Sebastián, le conocemos un poco, pero damos también unos datos. Natural de Alcaracejo, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Sevilla, muy vinculado a la Universidad de Córdoba, empezó a escribir muy joven. Sus escritos vieron por primera vez la luz en 1984 y le ha interesado mucho el divulgar y la educación y sobre todo artículos de opinión. Ya desde 2015, ya jubilado, un poquito más de tiempo disponible, sus publicaciones aumentan. Ha escrito hasta su cierre en el periódico La Comarca, en varios blogs como Cienciacor, Mis Percepciones Sociales, alcaracejos.com, luego el papel de calco, La Pluma del Rabilargo, donde además ahí tiene muchísimos relatos, y en 2017 publica una recopilación de escritos de su padre, Alcaracejos y otros lugares, una visión muy personal. En 2019 también ve la luz el libro Pareceres, un conjunto de artículos de opinión. 2021 coordina el volumen Memoria de la Casa de los Pedroches. En 2024 aparece Alcaracejos, 8 siglos de historia. En 2024 La Bruja de Alcaracejos y otros relatos, obra reeditada por Almuzara con estas ilustraciones, que es de enero del 2026, hace muy poquito. Y también su última publicación de noviembre de 2025, Al calor del relato, Caravana de historias, donde hay 14 nuevas narraciones de costumbrismo y ficción. Colabora además muy a menudo también con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alcaracejos. Forma parte también del equipo de la revista Cuadernos Mojinos y hoy nos va a contar un poquito más en este mes del libro, de este libro, Al calor del relato. Y yo en primer lugar te voy a dar la palabra, nos vas a explicar un poquito, nos vas a contar algo más de él y luego ya empezaré, aparte de que él nos va a contar esos cambios también en este libro,
a establecer un poco un debate y pues como le conocemos un poquito más, pues poder preguntar y charlar con él de su obra. Así que te doy la palabra. Muchas gracias. Te agradezco esta introducción porque ya lo tengo que hacer yo, o sea que eso que me ahorro, porque Seba y yo hemos hecho algunos bolos ya en algunos sitios, en alguna librería, y entonces tenemos el zip montado de alguna manera. Bueno, comentaros que voy a hablar un poco de mí antes para presentarme. Yo cuando he dicho que venía Pozo Blanco, la gente me decía, hombre, ¿dónde murió Paquirri? Dios mío. Y es que ese San Benito lo llevo yo también porque soy de Linares. Y cuando yo soy de Linares, donde murió Manolete, Dios mío, madre mía. Digo, pues de muerte de uno a otro, ¿no? Y bueno, a ver si a partir de ahora, y yo lo haré, diré que aparte de que murió Paquirri, tiene una bonita biblioteca. Bienvenido, gracias por estar aquí. Vamos a pasar un rato, entiendo que agradable. Presentar a Sebastián y en comparación conmigo, deciros que venimos de carreras contrapuestas. En el sentido que yo conozco a Sebastián porque los dos hemos sido docentes, él daba física y yo daba dibujo. Quiere decirse que él estaba metido en el mundo de la ciencia y yo estaba en el mundo del arte. De hecho, yo en mi último año acabo en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba. Entonces, curiosamente, ambos nos jubilamos y resulta que nos damos la vuelta a la campana. O sea, a mí lo que me gusta ahora mismo es estudiar biología, me gusta la ciencia. Y sin embargo, Sebastián, que viene del mundo de la ciencia, pues que ahora está escribiendo, se ha vuelto un humanista. Aunque sabemos, y ahora nos va a contar, que él no ha dejado nunca de ser humanista. De hecho, nunca ha dejado de ser humanista, porque una de las características que ha tenido Sebastián como compañero no es que hablara en la sala de profesores de ciencia, ni la fórmula química, sino que tiene una mirada muy humana, porque hemos tenido la suerte de estar en un instituto donde el concepto humano está muy presente, ¿no? Entonces, esa es la relación que tenemos, y el hombre, aprovechándose de mí, que yo dibujo, que se lo hago encantado, porque a mí me gusta mucho dibujar, pues, y él escribe sus cosas. No lo he traído aquí, pero hace muchos años, sin querer queriendo, teníamos una publicación en el centro y ya habíamos publicado hace por lo menos 20 años, que yo tendría 20 años. Él me dice, observa lo que está pasando. Y observándolo, dice un dibujo, y hice una publicación que era una hoja. Ya sabéis que en los institutos siempre se montan revistas, mi experiencia personal es que la revista que se hace en el instituto sale un número o dos y se acaba. Entonces, mi estrategia, y lo he hecho durante muchos años, es que en vez de hacer una revista o dos, hacía 30. Pero no es que era 30, era 30 hojas, una a la semana. O sea, cada semana publicaba uno, por lo que tenía al final 37 páginas. Una de las hojas, se llamaba la hoja del Trasierra, era él. Se me ha olvidado, me dio la hoja hace un tiempo y la tengo encima de la mesa, se me ha olvidado. Es la primera vez que colaboramos juntos, ¿no? O sea, que el hace parto artístico... 50, 40... 40 y tantos años. 40 y tantos años. Yo tenía el pelo largo, o sea que podía hacer una idea. Es mentira, porque a mí se me cayó el pelo la mili y ya había hecho yo la mili. Pero bueno, simplemente eso. Dicho esto, yo quería preguntarle algunas cosas a Sebastián, ¿no? ¿Cómo le viene esa... y cuándo se da cuenta de que a él le gusta escribir? ¿Cuándo? Venga. Bueno, pues es que para empezar habría que darle las gracias a Marisa, pues al ayuntamiento. Marisa está su representante de aquí, el Ayuntamiento de Pozo Blanco, y por supuesto a Angélica, que ha cargado con mi llamada y mi email y las dudas y toda la preparación. Así que muchas gracias, Angélica, y muchas gracias, Marisa. Y yo quería también empezar dando la enhorabuena y gracias a vosotros por estar aquí. Algunos familiares que han venido de lejos, han venido hasta de la Carolina, gente. O sea que estamos abriendo fronteras. Aquí en Los Pedroches tierra de acogida, así que todos bienvenidos. Y darle también la enhorabuena a la Concejalía de Cultura y a la biblioteca, porque no han hecho un día del libro, han hecho un mes del libro. Y entonces hacer un mes del libro pues tiene mucho más trabajo que hacer un día del libro, supongo. Aunque tengáis experiencia y tengáis contactos, pero yo tengo aquí la relación de actividades que hay programadas y bueno, es de una riqueza increíble la divulgación que se hace de la cultura y de la oportunidad de la biblioteca y de cualquier cosa que rodee, cualquier actividad que rodee al tema libro y al tema biblioteca. Así que enhorabuena por el mes del libro, que no es el día. La pregunta se me ha olvidado, ¿vale? Sí.
cuando te diste cuenta que tenían... Sí. Hombre, la pregunta podía también variarse. ¿Lo tuyo es inspiración o es necesidad? Yo empecé a escribir muy Venga, joven. Vamos, tengo guardadas cosas, es que ya lo he contado aquí en Pozo Blanco, pero eso de pasada. En los salesianos, cuando yo tenía 14, 15 años. O sea que desde entonces lo que pasa es que lo que yo escribía es impresentable, lógicamente, ¿no? Eso no se puede llevar a ningún lado. Lo guardo como reliquia, pero para nada. Realmente cuando yo empecé a escribir un poco, muchas reflexiones internas, algún diario, mucha historia así personal, pero realmente cuando yo empecé a salir un poco al público fue en el Diario Córdoba, en el año 83-84. Escribía de educación, que era de lo único que podía escribir porque era lo único que sabía. Y entonces, que sabíamos y que sufríamos. Y entonces, en el Diario Córdoba, pues daba juego, había un suplemento de educación. Conclusión, aquello tuvo continuidad mucho tiempo. Luego hicimos una sección de ciencias, se llamaba El Rincón de la Ciencia, también en el Diario Córdoba. Y siempre tuve la inquietud de escribir. Y la cosa ya se me agudizó, esa especie de una pasión tardía, pues cuando me jubilé. Cuando me jubilé, pues ya me di cuenta que tenía más tiempo libre y empezaron a preocuparme temas del pueblo, del Caracejo, y por ahí empezó. Pero con el tiempo, para mí, es más gratificante escribir relatos, historias, porque es libre, no tienen ninguna limitación. Sin embargo, escribir de Alcaracejo, que si fue 1528, que fue fulanito de copa y que lo dijo Zutanito, ya te obliga a un rigor que la literatura no está sujeta a esos rigores contrastados y científicos de una publicación de estilo investigación. Pero realmente yo empecé a escribir de Alcaracejo en el blog y luego ya empecé a hacer reflexiones de política, de economía, a mis cortos entender, porque no puedo entender de todo, pero sí como un ciudadano de a pie, digamos. Y entonces apareció el blog Mis Percepciones Sociales, dubitando existo, ya ahí dudo mucho de muchas cosas, y luego pues lo culminé con el blog La Pluma del Rabilargo, que es para la gente que no sea de la pluma del rabilargo, el rabilargo es un pájaro, y la pluma del rabilargo suena tal cual, pero la pluma del rabilargo también se puede entender como pluma de escribir, y rabilargo es un pájaro que se le dice mojino. Entonces, de alguna manera, el blog se llama pues, el bolígrafo del mojino. Lo que pasa es que la pluma del rabilargo queda más literario, queda más bonito. Así que, y ahí fue, pues bueno, ya empecé a escribir historias un poquito más largas. Y la pregunta es... No, y ya pues, ha contestado. Y ya vinieron los libros. Eso es, vinieron los libros. Esa es la pregunta. ¿Cómo vienen los libros? Vinieron los libros. Y entonces los libros vienen porque siempre me ha gustado contar historias. Siempre me ha contado, parezco un abuelo cebolleta, pero bueno, es que a cada uno le da por donde le da. Y empecé a escribir historias. Empecé a perfilar más el lenguaje, los sinónimos, las comas me traen por la calle de la amargura y los puntos y comas peor, pero bueno, ahí lo intentamos y vamos pues disfrutando de expresar con palabras un poco más buscadas y un lenguaje un poco más depurado, lo intento. Mi formación no es excesivamente humanística porque no. Pero bueno, lo intento y sobre todo me lo paso bien. Y entonces apareció, este fue el primer libro que apareció, que es que está editado aquí en Pozo Blanco, La Bruja de Alcaracejo, que es la primera cosa que hay, ¿no? de relato. Luego apareció, bueno, hablé con Gobal y hemos hecho una nueva edición de La Bruja de Alcaracejo con dibujos, que ahora a ver si da tiempo a ponerlos todos para que los veáis, porque yo conocía la faceta de Gobal. Él tiene muchas líneas, es un ilustrador, es un creador plástico. Gobal tiene una arista muchas y todas en el terreno del arte, del teatro, de la comunicación, del dibujo, las ilustraciones. El libro. El libro, vale. Conclusión, hay dibujos, hay 15 dibujos, todos son de Gobal, 4 del primer relato de La Bruja de Alcaracejo y 11, uno de cada uno. Y luego ha aparecido este libro, este libro apareció en enero del 26. Y en noviembre, también aquí en Pozo Blanco, en la imprenta Castro, pues apareció que tiene un dibujo que es
una fantástica reproducción de un zapatero que había en mi pueblo, que yo me pasaba las horas muertas simplemente oliendo a tinte, oliendo a cuero y viéndolo trabajar. Y me reñía porque me decía, te van a reñir tus padres. Y yo digo, bueno, pero que te vayas ya, niño, que te vayas. Yo iba a recoger unos zapatos o a recoger algo y me quedaba allí escuchando a este hombre, más que escucharlo porque hablaba poco. Entonces yo le conté a Gobal cómo era la zapatería, y en la contraportada del Calor del Relato pues tenéis el dibujo de una reproducción de una zapatería artesanal total de los alcaracejos del... Bastante idealizada. Bastante idealizada. Bueno, sí. Comentaba que eso sale también a raíz del dictado por el móvil. Pues me decía, mira, le falta esto, en la derecha llevaba no sé cuántas. Yo que también visitaba la zapatería, porque cuando te lo va contando Seba, es que lo va oliendo. Es decir, que no solamente la descripción, que me revolvía también mis recuerdos de mi presencia en la zapatería. Y ha sido un dibujo larguísimo porque no me da la guía, sino que me dice, pues era de esta manera. El techo, pues tiene una bóveda. Yo le hacía bóveda. No, la bóveda era de esta manera, de esta otra. Bueno, pues se ha ido forjando más amistad. Ahí estamos. Porque terminaba hasta las narices, ¿no? A ver si lo acabamos. Hay tres líneas, las leo. Porque, claro, lo que pasa es que no es lo mismo decirlas que leerlas, pero bueno, para que hagáis una idea, escribir es visitar tu trastero, limpiar el polvo, organizarlo un poco y expresar lo que ves. Recuperar pasadas emociones, rememorar rostros y personajes, describir una tarde de lluvia o de sol de hace 60 años y escuchar las voces de los que ya no están. El papel y la pantalla siempre serán puentes y cómplices. Bueno, es una cosa pensada de laboratorio, de horas sentadas encima de la mesa y te salen cosas de este tipo, pero de alguna manera expresa lo que yo siento cuando escribo, ¿no? Es una manera de expresar lo que uno lleva dentro. Y entonces se me ocurrió esa figura o esa metáfora, es como visitar un poco tu cuarto trastero, tus recuerdos, tus emociones, tus historias, lo que has vivido, lo que te han contado, en fin. Ahí andamos. Vale, vamos a hablar del Calor del Relato primero. Sí, ¿Te parece que hablemos de eso? Mira, ya quedaros con el título porque al final yo quiero contaros alguna cosa, algún relato sobre el Calor del Relato, ¿no? Entonces, me gustaría que describiese. El segundo relato se llama Al relato del relato. El relato del relato, ¿no? La importancia de la palabreja, que ya os digo que al final yo quiero hacer una reflexión delante de ustedes sobre el concepto de relato. Pero quiero que nos hable, porque bueno, yo soy un amante del primero de todo, que es Cándido, porque ves contando que es Cándido, porque es que leer ese relato es ir, transportarse en el tiempo, y además los que somos de cierta edad, yo ya tengo 70 años, pues hay palabras que yo no había escuchado desde que era niño, desde los juegos que describe. Cuéntanos. Bueno, breve, es que el nuevo libro tiene 14 relatos. A ver, si voy al relato del relato, porque a lo mejor con eso, a mí se me ocurrió, para mí el relato es... por cierto, que está de actualidad política todos los días, lo de ganar el relato es típico de no importan los hechos, sino lo que importa es cómo se cuenta. No importan los hechos, lo que ha pasado no, importa cómo se cuenta. Ahí entran pues mentiras, falsedades, tergiversaciones, ahí entran exageraciones, también un poquito de la verdad. Pero lo importante no son los hechos, son cómo se cuentan y cómo se lo hacemos llegar al personal. Eso ocurre en política, ocurre con los bancos, ocurre con los cuentistas y ocurre con cualquier escritor. El tema es, ha ocurrido una cosa pequeña y hay gente que lo convierte en una obra maestra. ¿Y eso por qué? Porque un poco el marketing, pero no exactamente así. Pero bueno, el relato es lo que está de actualidad. Y para mí el relato es un vehículo de comunicación total, es un sendero de comunicación, un sendero para llegar a los demás. ¿Qué llega? Pues llegan tus pensamientos, tus sentimientos, y tiene la ventaja de que puedes amoldarlo mucho, no tiene que tener 200 páginas, con que tenga 15 o 20 páginas, hay relatos de 3 páginas. Este concretamente, el relato del relato,
pues creo que tiene 2 páginas o 2 páginas y media, Sí. no tiene más. Y entonces es una historia que se me ocurrió, el relato como protagonista del relato. Entonces, por ejemplo, dice: estoy enamorado del relato, no de uno en especial, sino del género como sendero de comunicación. Ya se cuenten ideas, experiencias o emociones. Apenas he terminado uno cuando ya estoy en otro. En este sentido me considero infiel. Saboreo su lectura y creo que al escribirlo desempolvo neuronas y exprimo mi ficción. Los relatos ayudan a construir la propia identidad, tanto de pueblos como de las personas o personajes. No tener un relato es como no existir, no ser. Bueno, eso es la introducción. Lo podríamos leer entero, pero perderemos un montón de tiempo. Mejor que compréis el libro y así ya os lo aprendéis entero. Y sobre el primero, pues el primero es, lo puedo decir, pero es que tengo tendencia, me da mucho pudor, es la palabra, que se identifique directamente a personas. Entonces me paso... Bueno, la pregunta es, ¿tiene sentido biográfico los relatos que cuentas? Entonces, bueno, tú ya contestas. Sí, algunos sí, otros no. Vale. Unos sí. Este de Cándido, que es el primero, es pues de mi bisabuelo. Mi bisabuelo, por parte de mi abuela materna, por parte de mi padre, pues bueno, fue un personaje excepcional. Le pasó de todo, vivió de todo, y los avatares que este hombre tuvo que sufrir a lo largo de sus 94, 95 años, ¿no? Rafa, ¿a qué edad murió el bisabuelo Claudio, Rafa? 94. Pues es una historia muy rica, porque el personaje era muy rico y le pasó de todo, Era muy negociante, muy buen vendedor y sacó su dinero. Y bueno, como una anécdota, es que en la guerra lo echaron a Caro Cruz, porque si caía Cruz lo mataban, si caía Cara... Yo creo que se estaban riendo de él, porque ya tenía 60 y tantos, 70 años, pero lo echaron a Caro Cruz. Salió Cara y le dijeron: bueno, abuelo, porque se puede usted ir. Este hombre le tocó la lotería el gordo, le tocó el gordo de la lotería. Este hombre iba con 20 burros, le limpiaba los dientes a los burros. 20 burros que alquilaba, porque él no tenía, decía que no podía mantener 20 burros todo el año. Entonces lo alquilaba, se iba desde Alcaracejo a Palma del Río y a Lora del Río, por la sierra, con sus 20 burros, le limpiaba los dientes porque le dijo un arriero que los burros se morían por las enfermedades de la dentadura y que tenían muchas bacterias, y entonces al limpiarle los dientes, pues los burros cogían menos enfermedades. Y entonces este hombre iba cargado de matanza, chorizo, morcilla, tocino, lomo, lo que tuviera, y se traía de Palma del Río naranja y se traía de Lora del Río cerámica. Entonces hacía negocio cuando iba para allá y hacía negocio cuando venía para acá. Y iba solo. Este hombre, pues bueno, es que en el pueblo se decía que tenía un tesoro, que haciendo una casa se encontró un tesoro. Y es mentira, era un hombre ahorrador, trabajador, muy justo. La gente se peleaba por trabajar con Claudio, que se llamaba nuestro bisabuelo, y no digo más porque si no otra vez... Así que es un personaje muy simpático, muy humano, y la historia pues es verídica. Lo que pasa que le cambio los nombres porque mi bisabuelo está ya muy retirado y el pobre ya murió en el año 64 o 65, un día de San Diego fue, 64 creo que fue. Pero hay personajes más recientes, entonces le cambio el nombre, cambio el pueblo, cambio el sitio, me voy a Granada o me voy a Sevilla o me voy a otro pueblo de la provincia, ¿no? Para que no se identifique, pero las historias son todas de ese estilo. Algunas, otras son pura ficción, pura. Bueno, yo quiero insistir en este personaje porque me tiene muy enganchado. Deciros que desde el punto de vista teatral es muy escenográfico, porque cuando lo describe, el mundo que describe está allí, lo estás viendo. Cuando bueno, de los juegos que no has dicho nada, porque a mí desde pequeñito no he visto esos juegos, ya con los videojuegos esto se ha perdido. No. Pero que es un personaje que a mí en lo social me atrae, ¿no? Una de sus frases: si hubiera justicia social no sería necesaria la caridad.
Tela, ¿eh? Eso es profundo, ¿eh? Y después, por otro lado, habla cuando la sirvienta le llama señorito. Y él se rebota cuando le dice que yo no, y la frase dice, es que un trabajador. Dice, yo no soy un señorito, Josefa, soy un trabajador como tú. Tú me sirves y yo te sirvo. En esta casa todos somos trabajadores para poder comer, respondió Cándido con aspereza. En fin, que a mí me atrae mucho eso, después tengo otras citas más hechas al respecto, pero ¿qué otros relatos tienes al margen de estos dos que hemos hablado? Pues al margen de esto, hombre, es que son muchos. Bueno, hay un relato de una visita al archivo, el botellín de Cruzcampo. Este ocurre pues en Cádiz, no es por aquí. Hay uno que son pura ficción, El faro, la sirena y el farero, El beso de Kling. Esto podemos leer un trocito, a ver, era la página, esto creo que era El beso de Kling 100. Podemos leer un trocito, creo que estaba por aquí. Sí. Kling es el pintor famoso, ¿no? Bueno, y entonces, cuando el virus, pues bueno, tuvimos la ocurrencia de hacer un puzzle que nos costó Dios y ayuda, hacer El beso de Kling. Para imaginaros un poco esto, tenéis que imaginaros el cuadro del beso de Kling. De hecho, en la primera página del lector, digo, se recomienda leer el relato teniendo a la vista el famoso cuadro, porque así te haces como más idea de lo que estaba pasando aquí, ¿no? Y bueno, resulta una historia, y es que el puzzle se hizo cuadro y se colgó. Resulta que limpiando un día el cuadro, pues se rompió un cristal. Se rompió un cristal, bueno, pues le pusimos otro cristal, ¿qué vamos a hacer? Ya está, se rompió el cristal. Pero hubo una segunda caída, que es del cuadro, y entonces voy un poquito así, porque es que creo que es interesante, porque esto es pura ficción. Una mañana de agosto, en medio del silencio y la lectura, la cuerda de cáñamo que sostenía el cuadro se cansó y se rompió. El cuadro volvió a caer. En esta ocasión lo hizo sobre una repisa repleta de adornos de todo tipo. Le dio de lleno a una preciosa figurita de porcelana que representaba una esbelta señorita con paraguas. La tiró al suelo y sus pedazos se desparramaron por 7 metros a la redonda. El estrépito hizo estremecer a Dámaso y a Brígida. Dámaso y Brígida son los personajes, digamos, de la casa, ¿no? Un Don Quijote sentado en el cuadro de al lado se puso de pie y dijo: «Válgame Dios, Jesús, ¿qué es esto?». El mismo Don Quijote en otro cuadro próximo, pero esta vez montado en Rocinante y lanza por delante, salió disparado de la habitación. Dámaso y Brígida pudieron oír: «No te espantes, Rocinante, y para tu galopar. Solo ha sido una cerámica reventada por el golpe. El entuerto a enderezar, si es que algo se puede hacer, no nos corresponde a nosotros. Así que date la vuelta y ocupa la posición que siempre has tenido en esta casa». Enfrente, ante el estruendo, las tranquilas aguas de un mar pintado se agitaron de tal manera que la barquita estuvo a punto de zozobrar. El gorrión grabado con punzón en una lámina metálica y coloreada salió volando y nunca más se supo de él. Solo quedó su silueta. Dámaso y Brígida se vieron rodeados por cientos de fragmentos. La señorita de porcelana en un segundo había pasado de señorita a la nada, ante el estupor de Brígida, que no paraba de decir: «Con lo bonita que era, con lo bonita que era». «Ya encontraremos otra», se apresuró a responder Dámaso. Lo peor estaba por venir. Cuando aún Dámaso y Brígida no se habían repuesto del susto y el ruido de la cerámica rota seguía entrando en sus oídos, vieron a los amantes salir del puzzle. La silueta de sus cuerpos quedó marcada de color blanco. Un espacio vacío. Él, posiblemente Kling, tomó la palabra y dijo: «Lo sentimos muchísimo, pero nos vamos de esta casa. Yo pinté este cuadro para el silencio, para el amor y la ternura. Por falta de cuidados por vuestra parte, no ganamos para sustos. Habéis interrumpido el beso más famoso y tierno del mundo. El cuadro nació para la intimidad, el sosiego y la tranquila admiración. No podéis tratarnos así. Habéis dañado nuestra dignidad y no nos dejáis salida». Tras él, la mujer, Émilie, para reafirmar lo mismo que su pareja, dijo: «No podemos estar en una casa que nos maltrata, nos interrumpe y nos asusta.
Pensar en una tercera caída nos congelaría la sangre, el calor del beso desaparecería y todo el cuadro dejaría de tener sentido. El amor y la emoción que transmite serían sustituidos por la frialdad y la indiferencia. Antes de que eso ocurra, nos iremos. Bueno, es una pura ficción. Ese se va a cobrar también con el libro, ¿eh? Que lo has hecho entero. He leído una hoja, tiene más. Por Si supuesto, queréis preguntar algo... Eso sí que no lo he dicho, pero... Es que, desgraciadamente no puedo estar hasta el final, ¿eh? Ah, bueno. Es obligación. No te preocupes. Y entonces, como moderador, te he pedido permiso para hacerle una pregunta, porque Claro. tan interesante es conocer la obra como los rasgos del autor. Entonces, quería saber si los relatos se deben de corrida a tu inteligencia y a tu saber relatar, o tienes que madurar y madurar y madurar. Tengo que madurar y madurar y madurar y madurar y madurar y madurar. Y madrugar. Pero no se te ve así. Se te ve con una facilidad enorme. Por claro, Mira, una pequeña anécdota Esa. curiosa. Esta bruja fue la que se editó en Pozo Blanco. Es que no hemos llegado a ese libro todavía. Pero sí, claro, como me se pongo va- de pie y lo veis. Ya, sí. A ver si lo pongo así. Todo lo verde son correcciones. Para la segunda bruja, todo eso son correcciones. ¿Qué pasa? ¿Es que esto está mal escrito? No está mal escrito, pero se puede escribir mejor. Claro, Entonces, cuando me tropecé con Almuzara, me dijeron revisa, revisa, revisa y revisa. Y entonces, pues, la verdad que escribir, publicar este segundo, pues esto me llevó casi un año, ¿eh? Empecé en enero, de enero a enero, de enero del 25 a enero del 26, entre los dibujos que este no hacía. Y Almuzara, que no hacía, nada más que... Sí, porque tardó mucho porque tiene muchas obligaciones. Yo le agradezco infinitamente No, pero Almuzara los tiene la dibujos, culpa que no está aquí. pero Almuzara era muy exigente y mira tal, procura no sé qué, y revisa otra vez, y para acá, y para allá, que esto no sé cuánto. Y entonces, pues, el libro que ya estaba yo cansado del libro. Por eso te digo, lo que sí es verdad una cosa que te puedo decir, es que lo que sale ahí es producto de... Yo creo que todos tenemos... Soy de la opinión de que todos tenemos mucho que contar. La vida que cada uno ha vivido, creo que hay muchos detalles. Lo que pasa es que hay gente que no se para a lo mejor a apuntarlo en un papel. Pero la vida está... No hay oportunidad pequeña, ni detalle pequeño. Depende cómo tú lo observes y cómo tú lo veas y cómo tú lo anotes, lo trastornas un poco, lo modificas y tal, pero yo creo que todos los que estamos aquí tenemos cosas que contar, todos y todas. Y ocurre que a lo mejor la gente, bueno, pues no se ponen a escribir, ¿no? A escribir lo que le ha pasado. Tienen el don, la facilidad. Bueno, yo creo, mira, debajo de la bruja de Alcaracejo hay una frase que esa me costó por lo menos 15 días, porque me decía Almuzara, dime una frase, y yo le mandaba una frase, no nos gusta, dinos otra frase, total, yo le mandaba de 7 en 7 frases a ver si alguna le gustaba, y al final le mandé una que, perfecto, las brujas no nacen, se hacen. Yo creo que la gente que escribe no nace escritor. Yo no nací con un boli en la mano. Es verdad que tuve buenos maestros y el ambiente en mi casa era favorable. Es verdad, ¿no? He tenido muchas oportunidades y la verdad que sí, que he tenido oportunidades y entonces pues todo me ha sido a favor. Pero la gente que escribe se hace, entiendo yo. ¿Vale? De nada. Más preguntas, más. Sí, le voy a dejar la palabra a Marisa, que tiene interés en preguntarte algo. Venga, Marisa. Bueno, pues ya que hemos empezado con la nueva edición, bueno, como presentamos el año pasado, presentamos La bruja de Alcaracejo y ahora presentamos a qué se debe esta segunda presentación. ¿Qué es lo que cambia? Ya nos has dado alguna pista pero bueno,
¿qué novedades presenta respecto a la Pues anterior? mira, lo vamos a hacer fácil, a ver si el ordenador es que va un poco tranquilo, pero aquí hay una... A ver, si lo carga... Fundamentalmente la Bruja de Alcaracejo II tiene de novedad los dibujos de Cobal, que es una innovación. A Almuzara le encantó. Cuando yo le dije a Almuzara que iban ilustraciones, perfecto, perfecto, eso está estupendamente. Entonces, pues, los dibujos de Cobal los pongo aquí. Mirad, bueno, en el libro se ven un poquito más grandes. Esas son las 4 ilustraciones de la bruja. Lo voy a poner más grande, por favor, un segundito, aquí. Ahí, pero ahí tengo que darle... Ahí estamos, un poquito más grande. Esos son los dibujos. Si alguien identifica el de la derecha de arriba, el cruce de mi pueblo, el café del Control. Sí, claro. El dintel de abajo en la calle Cumbre, que se ve ahí, Cumbre, bueno, es que sale... Este es el Naranjo Torcido, que es un relato del segundo, y luego hay alguien que se cae por una escalera, y tenemos ahí la escalera que se le ocurrió a Cobal. Yo le daba algunas indicaciones y luego a él le daba... Este es un niño que le pega un... Ah, no, el de arriba era un hombre que estaba siempre hablando por teléfono y la mujer estaba siempre aburrida, lógicamente. Y lo otro es que un niño que nada más que comía Coca-Cola y patatas fritas, y resulta que la madre le dio un guantazo y fueron la Coca-Cola y las patatas fritas. Este es el sueño de Aquilino, y la lavadora es un relato también de un familiar bastante próximo, que es muy curioso. Eso es casi un cuento para niños, puede servir el de la lavadora. Ese retrato es de mi abuela. Ese retrato es un dibujo de mi abuela Teresa, que hay un relato donde ella sale. El autobús, un relato de un autobús misterioso por un viaje... El confesionario, uno que se confiesa por internet cuando el virus, es que no si ya lo habéis leído. Es que de ahí no ha salido el ordenador, que el ordenador está en este lado. Y o sea, en vez de asomarte al cura... Y el patio de Córdoba, es un patio de Córdoba donde te pasaron una serie de historias. O sea que los dibujos de Cobal son francamente buenos, esa es una novedad. Otra novedad puede ser porque está más revisado. Yo creo que está algo mejor, sí, yo creo que sí, que está algo mejor que el anterior, pero en una revisión más concienzuda y quizás con un poquito más, un año trabajándote las comas, los puntos, los sinónimos, los verbos, los no sé cuánto, y contando algunas veces hasta las sílabas para que quepa la frase ahí, pues te lleva... Entonces yo creo que está algo más revisado, ¿no? Y bastante más revisado, pero el texto prácticamente el mismo. Y los demás, pues, bueno, hay otra novedad que es el precio. Porque el precio lo ha puesto la editorial. Yo firmé un contrato leonino con Almuzara, leonino total, y entonces el precio, le dije, tío, esto me parece un poco caro. Y me dijo, un libro con dibujos y con los relatos que tiene, no tenemos mucho tiempo, demasiado, porque pero tengo un vídeo de la editorial donde habla, son 5 minutos, pero habla de la editorial 2 minutos y medio y luego habla de Cobal. Y de Cobal habla poco. Sí. De Cobal habla poco, pero lo nombra. Y luego habla de la obra, ¿no? Y entonces, pues, os imagináis, o sea, todo es fantástico y relato. Estupendo, claro, porque la editorial trabaja estupendamente. Y el libro, pues, lo ha cogido porque es muy bueno, muy bueno. Un tal Javier, no me acuerdo del apellido. Pero vamos, llegamos a trabajar cierta amistad porque tuvimos algún encontronacillo también, porque los de las editoriales son duros, son muy duros. Pero bueno, es lo que hay, y son empresas y funcionan como tal y ya está, no hay más historia. Pues básicamente la novedad, Marisa, son los dibujos y quizás un poquito más revisado. Alguna coma de más, alguna... punto y aparte, un punto y coma, muy poco, porque el texto quería yo mantenerlo prácticamente igual. Así que la gran novedad es la dibujo de José claro. Antonio. Aquí una pregunta. Sí. Pero habiendo dicho que hay poco tiempo y habiendo abierto, ¿no?, el diálogo para la gente que estamos aquí, aprovecho, ¿no? Pues si luego después
Bueno, tú sabes que yo estimo muchísimo tu literatura y que me encanta, ¿no? Porque es una conjunción entre la costumbre, el folclore de nuestra tierra, tu propia experiencia y la investigación, porque siempre das notas históricas, siempre hay investigación en tu literatura, ¿no? Haces ese aporte, de modo de que al final suelen ser unos relatos bastante redondos. Y decirte también que eres un estupendo embajador, no solamente de los Pedroches, sino de Alcaraz, o básicamente de Alcaraz, más que nada de Alcaraz, ¿no? Nos pones en el mapa con tu literatura que tanto me gusta, ¿no? Y me gustaría, ya ha hecho el compañero o el moderador, te hizo la pregunta que yo pensaba hacer, pero hay otra que me llamó la atención. Cuando son tantos relatos y hay tantos nombres, ¿cómo se escogen todos esos nombres? ¿Tienes en cuenta la época? ¿Abres simplemente el santoral y ves el nombre? Porque son, vamos, yo reconozco bastante historias, ¿no? Porque creo que son tuyas personales, pero los nombres obviamente están todos trucados, ¿no? Entonces me gustaría un poco saber de eso. Los nombres me gustan, bueno, no me gusta repetir, y procuro, me gustan mucho los nombres esdrújulos, Cándido, Dámaso, me gustan mucho eso, pero lo que hago, a ver, yo pongo unos nombres y luego escribo y luego lo leo. Y resulta que el nombre, pues no sé, si dice, por poner algo, Juanjo, pues Juanjo no me suena. Entonces a lo mejor cambio Juanjo por Juan José. Me explico, voy buscando que el tono de la frase, o ¿cómo se diría?, la construcción de la frase, sea lo más sonora posible, que de manera que al ir leyendo, pues no te quedes ni demasiado corto ni te acabes agotado, ¿no? Y muchas veces los nombres me ayudan, pues, a construir la frase. Entonces, te podría decir que son casi aleatorios. No miro, es verdad que miro el santoral, porque a veces se te acaba el repertorio, pues, saliendo de Pepe, Juan, Antonio y Sebastián, pues ya no encuentras más historia, ¿no? Pero sí es verdad que procuro que encaje el nombre con la frase, con el párrafo, y a veces he cambiado hasta 3 o 4 veces de nombre, porque lo leo luego, esto no me suena, este José Antonio aquí no me suena, y sin embargo lo pones José, o poner algún nombre cariñoso que le gira un poco la palabra. Me ayuda mucho nombres de alumnos que tuve, nombres de alumnos, y entonces también eso te da una pequeña... Pero sobre todo lo que más me gusta es que encaje el nombre propio cuando lo cito en la construcción de la frase, para que sea lo más, no sé si es la palabra armoniosa o melodiosa, o hablar de métrica a lo mejor he escuchado ella exagerado, pero a veces cuento las sílabas de todo lo que hay, sí. Hablando de los nombres, como ha dicho Katy, ¿dónde viene Nardo y Violeta? Nardo y Violeta es pura ficción. No, sí, los nombres. Ah, Nardo, Bernardo. Porque por la historia, por ese relato, sé dónde está y lo que estás contando. Y sé quiénes son los personajes. Entonces digo, ¿qué relación tiene con los nombres? Que no sabía si pues Nardo es Bernardo, es que, porque en algún lado no me encajaba eso, y luego ya una vez que arrastras el nombre ya tienes que ir buscando que encaje con lo que escribes después. Claro, porque si no se te queda ahí un poco, que a veces lo consigues y a veces no se consigue. A veces no se consigue porque uno tiene la capacidad y las limitaciones que tiene y ya está. Entonces, pero vamos, procuro sobre todo que encaje. Elvira se ríe algunas veces porque me ve la casa que tenía y se ríe, pues, ¿qué hace? Digo, contando. Yo, por certificar lo que comenta de la investigación, en un relato aparece que el drama se genera porque hay un niño, ¿no? ¿Es Aquilino y sus circunstancias? Sí. No. Aquilino y sus circunstancias, el niño, bueno, es que no quiero decir, pero pasa que está viendo un partido de fútbol, Real Madrid-Barcelona,
que es el 29 de noviembre de 2009. Y Sebastián nos dice el nombre del árbitro. O sea, gana el Barcelona, pero es que dice Undiano Mayenko. Undiano Mayenko. O sea, que eso se lo pregunté, ¿este existe, este Undiano? Parece que sí. Sí. Bueno, ya parece que sí. Fue certificado, Undiano Mayenko, ¿no? Existe. Por certificar que eso es así. Existe y además eso me lo busqué y es verdad. Y el resultado también es verídico del partido de fútbol. Sí, yo quiero decir otra cosita. Hay frases lapidarias, ¿no? En este caso, en el de Aquilino, que es un niño educado de una forma especial, los motivos, dices tú, quiero darle a mi hijo todo lo que yo no tuve. Yo creo que esta es una sentencia de lo que puede, en cierto modo, estar pasando a muchos jóvenes de hoy, que los padres que hemos vivido en una circunstancia le estamos dando unas cosas que no tuvimos, y creo que nos estamos equivocando. Esa es mi opinión. Y hay otra cuestión que también la citaremos cuando hablemos de relatos. Quería contar, pero a ver si yo tengo la página de 193. Tengo que solo ya, disculparme. Sí, sobre alguien, o sea, el relato se llama Alguien que va a morir, algo así es este. No, me asesinaron en la guerra civil. Bueno, este tema de la guerra civil también me gustaría que lo desarrollase un poco, pero hay una se supone que es una ficción que le escribe a los hijos, y fíjate en pequeñas palabras las sentencias que marca. Dice, en las guerras todo el mundo dice mentiras. Fíjate que vigente queda hoy. Dice que hoy, que estamos viendo las noticias y que nos está contando el Donald Trump y que nos está contando los otros, ¿no? Y dice a continuación, portaos bien con los vecinos, que importante, y aprovechar el tiempo en la escuela. No olvidéis cuidar al canario y no dejéis de hablarle, porque a él, aparte de cantar, le gusta escuchar. Qué bonito, ¿eh? Porque además, cuando hablamos del relato, en el relato hay dos protagonistas, el que dice el relato y el que escucha. Grecia, en la Grecia clásica, eran capaces de meterse 5.000 personas en ese teatro griego que tenemos todos en la mente, 5.000 personas. No hay megafonía, no hay micrófono, no hay... ¿Cómo se escuchaban? Porque la gente quería escuchar. O sea, la Grecia clásica quería escuchar. Hoy estamos en la cultura de lo visual, no de la escucha. Y lo que queremos es ver imágenes. Vamos, de hecho, esto no es escuchar, esto es pasar así por otras razones, ¿no? Pero quiero destacar eso, que en todo relato tiene que haber alguien que cuente, pero también alguien que escuche. Entonces, leer el libro se supone que se está escuchando. Seba, háblanos un poco de la guerra civil, que es sí, una constante... Para entender el relato de me asesinaron en la guerra civil, que lo estuve pensando si lo metía o no, que por cierto, te cito, hay un primo de Jaén, a Pepe Muriel, que está citado en la página 206. Oye. Pero no sería que murió, ¿no? No. No serviría. Pero es alguien que tú conocías bien, a ti mismo, lógicamente. Pero te cito porque Pepe escribe también y tiene una obra por ahí que se llama Los lobos y otros relatos, de Ediciones Atlantis de 2019, y entonces a mí me sirvió de inspiración unas cartas que, bueno, él tuvo la ocasión de tener, las publicó, y lo que ocurre es que yo aquí le di un giro un poco diferente. Me explico, vamos a ver. Para entender, me asesinaron en la guerra civil, este relato, que estuve dudando de colocarlo, pero al final lo coloqué. Hay que tener presente el relato que hay aquí en la bruja, que es, me acordaré de, sí, Manuela y Miguel. A Miguel, bueno, pues lo matan de mala manera, si alguien ya supongo que lo habéis leído, y Manuela pues no tiene ningún rencor, no tiene nada más que perdón y perdón y perdón, y olvidar y perdonar, y olvidar y perdonar, y continuamente echa mano, y la gente que va a provocarla pues no consigue que albergue nada de rencor ni nada de... habría que leer este relato. ¿Qué ocurre? Hombre, yo he estado un poco impactado, y yo creo que sigo, de hecho lo manifiesto cuando lo escribo, por la guerra civil y situaciones familiares muy próximas. Entonces, de alguna manera, es una manera de terapia, de curarte un poco. Pero ese relato de me asesinaron en la guerra civil, a mí lo que se me ocurrió es
que está escrito en primera persona, es decir, la persona que lo asesinan cuenta cómo lo asesinan. Puede parecer una paradoja, pero no, es un relato en primera persona. La persona que muere, por eso me asesinaron en la guerra civil. Y entonces lo que más trabajo me costó era que he tratado, eso me costó mucho trabajo. No aparecen dos bandos, pero tú no identificas, o bueno, lo puedes identificar porque algún detalle se me habrá escapado. Pero he procurado por todos los medios que no se identificaran los bandos. No hablo de rojos y azules, ni de republicanos ni franquistas, no. Hablo de dos bandos. Y entonces procuro evitar todas las connotaciones que eran dos bandos enfrentados. Y entonces, quien mata, mata. Pero lo mismo pudo ocurrir en un bando que en otro, porque las historias ocurrieron, no entro en legalidades, no entro en historias de ese tipo, porque no era el objetivo. El objetivo era poner de manifiesto pues, las barbaridades de la guerra, las barbaridades. Si me permitís un segundo, creo que lo tengo por aquí, porque estamos viviendo situaciones un poco... Sí, lo voy a leer porque es más completo y quizás me explique mejor leyéndolo que... me asesinaron en la guerra civil, es la historia de varios asesinatos contada por un asesinado. Varios asesinatos contados por un asesinado. Pero he hecho lo posible por evitar la identidad del bando de los asesinos. Los asesinos podían pertenecer a los dos bandos. No trato de equilibrar ni de igualar nada. No pretendo entrar en discusiones. Cuento unos hechos de cualquier guerra. A mí me inspiró la nuestra del 36. Nos guste o no, los asesinatos a sangre fría ocurren en los bandos enfrentados y ninguna de esas muertes la podemos justificar. En una guerra también existen límites, aunque los humanos ya se sabe, la población civil es blanco de las iras de todos. De todas formas, para entender este relato es conveniente leer el de Manuela y Miguel, del libro de la bruja y tal. Es decir, es un relato que a mí me costó mucho tiempo porque, claro, inevitablemente te vas para un lado y entonces procuraba no irme y aunque se me note, pues que se me notará seguramente, pero no eso. Y hay una carta que utilicé de Pepe, de mi primo Pepe, pero la giré. Le di un contenido diferente, me sirvieron de modelo y la giré. Pero digamos que es un relato para leerlo con tranquilidad y para comprenderme, porque yo me gusta que me comprendan, es importante leer primero el de Manuela y Miguel y luego el otro. Y voy a la misma línea, los dos bandos, ¿qué más da? ¿Quién no hizo disparates por todos los sitios? Ahora, ¿qué está pasando? En Gaza o en Irán o en Ucrania. ¿Qué está pasando? La población civil no mueren muchos, pero de vez en cuando matan unos pocos. Bueno, para que la gente eso, ¿no? Sí. Para que se sepa que es una guerra, porque si ya es nada más que una guerra de misiles, un misil roto, otro misil roto, un avión roto, un robot. No, muere gente. Y entonces, pues, de alguna manera, creo que es una prolongación de lo que yo he vivido y de que son temas, pues bueno, que yo tenía que tratar. Y al final decidí meterlo porque me pareció oportuno, después del trabajo hecho, limando la identidad de un poco. Así que ese es un relato de muy... No hay problema, no le pongo falta. Yo para mí, vale, gracias, Sí. Hasta luego. Decir que llevamos casi una hora, los técnicos saben que... Yo estoy muy a gusto, pero lo que tengo ganas de una pasta, pero bueno, ahora lo cogeré. No, digo que también llevamos una hora y me gustaría también ir terminando y también que vayáis pensando preguntas si es que las tenéis. Decir que también certifico lo de la embajada, que Sebastián es un embajador y creo que debería de explicarnos qué sucede cuando empiezo un capítulo y aparece en la parte de arriba algo.
Sí. En todos los cuentos, al principio aparece siempre desvélalo tú. En un Sí, libro eso aparecen pájaros, aves, y en otro aparecen plantas. Sí, Desvélalo porque- y por qué, y eso es que por eso... Es que, bueno, mi relación con los Pedroches es vital, es fuerte. Mi relación con la comarca es pura existencia. Vamos, yo no sería lo que yo soy si en otro sitio sería otro. Pero a mí el paisaje, las costumbres, la gastronomía, las relaciones, eso de vivir la gente, pues con la diferencia que hay entre la campiña de Córdoba y la zona norte, bueno, pues a mí me identifica y yo me siento muy, muy a gusto con esa... Yo digo que si hubiera sido árbol, pues me hubiera gustado ser encina, porque es que yo veo una encina, no sé, una foto, pero si ya tengo 500 fotos de encina. Bueno, entonces los Pedroches están muy dentro. ¿Qué pasa? En La Bruja pusimos al inicio de cada capítulo, en la parte superior, aparece, mira, aquí hay uno de la encina, en la parte superior derecha aparecen árboles. Todos son árboles de los Pedroches, todos son árboles de los Pedroches. La encina, el olivo o la aulaga, árboles o plantas, vamos. La aulaga se utilizaba mucho en las matanzas para quemar la piel y la amapola. Tú querías, pues mira, aquí El aquilino. el aquilino tiene una amapola aquí. Que Y ve más por la mañana, ¿eh? en el libro este del calor del relato, pues como quiero seguir con el tema de la historia de los Pedroches, pues he puesto pájaros. Entonces, en el primer el capítulo que sea, el relato, arriba a la derecha aparecen pájaros de los Pedroches. Todos son pájaros que, bueno, que circulan por aquí o por allí, pero bueno, están en la zona de la comarca y se identifican con facilidad. Y luego también, pues bueno, hay muchas cosas, hay muchos relatos que ocurren en los Pedroches. Lo que pasa que, bueno, si lees con un poquito de espacio y conoces la zona, acabas identificando el pueblo. Aunque a veces mezclo cosas del Viso con Acaracejos y vuelvo a la gente un poco loca. Pero bueno, dentro de eso, en La Bruja hay un lenguaje muy típico de la zona. En el relato de La Bruja es verdad que utilizas Que ya, expresiones. este libro yo lo he citado ya en antiguas. varias ocasiones, que son vocabulario de los Pedroches. Son palabras típicas de los Pedroches. Es muy verde, entonces algunas cosas me cuesta trabajo decirlas. Está hecho muy así, pero bueno, por ejemplo, degustar de cuchara. Bueno, pues según esto parece ser que es comer guisos o potajes, ¿no? Garrotera, pieza del carro. Follinga ya suena regular. Braguetero. Das más voces que un melonero. Bueno, pues gente que da mucha... más frío que lavando rábano. Hace más frío que lavando rábano. Esquilahuevos. Persona mezquina, miserable. Esto se ha quedado más limpio que un jaspe. Pues son expresiones de la zona que Juan Pizarro, que era de Villanueva de Córdoba, que es una persona, tuvo una vida increíble lo de este hombre. Pues bueno, lo recoge aquí, que recoge un montón de expresiones. Entonces yo cuando tenía alguna, iba buscando, como era La Bruja de Alcaracejo, pues iba buscando palabras de la zona que que pudieran ocupar ese significado, ¿no? Y entonces tiene muchas, pero está así un poco subido de tono, porque todo es del estilo del Follinga, o estás como un anafre. Bueno, pues son de ese estilo. Eso no sé lo que significa. Está como una anafre. La anafre Venga. es un hornillo portátil. Sí. Bueno, vale. Estar muy caliente. Muy caliente. Ya. Vale. En sentido Sí. sexual. Ya. Muy bien. Sí, Así que los Pedroches están siempre salen por ahí. Yo digo que mis libros tienen aroma de los Pedroches. Brevemente, Sebastián, ¿por qué el nombre de La Bruja de Alcaracejo? Cuéntalo. Es que lo que ayer estuviste Cuéntame el año bien. pasado, pero resulta que La Bruja de Alcaracejo todo es ficción. Pero resulta que investigando cosas de Alcaracejo, pues me encontré con un artículo de ABC donde estaba un artículo de Camilo José Cela y salía la palabra Alcaracejo. Como el Google es tan minucioso, pues me relacionó Alcaracejo con Camilo José Cela.
Y digo, ¿esto qué será? Camilo José Cela con Alcaracejo, ¿a dónde queremos llegar aquí con esta historia? Y entonces, pues bueno, localicé el ABC, lo tuve que ampliar, se me desdibujaba, se me pixelaba muchísimo la imagen, pero al final, con paciencia, conseguí el artículo entero. ¿Y qué pasa? Pues es que es cortito, os lo leo, os leo. En mayo de 2019, el día 23, encontré un artículo de ABC de Camilo José Cela. Corresponde al ejemplar de 6 de mayo del 94, en su edición de Sevilla. En él, un Cela extravagante, trastornado, voluntariamente excéntrico, rayando lo grotesco, habla de los 51 títulos con los que hubiera podido titularse A igualdad de riesgos y meditaciones, la primera novela que escribió después de obtener el Premio Nobel de Literatura. Se llamaba El asesinato del perdedor, editado por Seix Barral. En esta obra tan sui generis, una celada más, y también en el citado artículo, Hijo de la Primera, o sea, en función de esa obra, don Camilo escribió el artículo del ABC, don Camilo cita el nombre de Alcaracejo. De los 51 títulos, este hombre es como era así, de los 51 títulos que le da al libro, a cual más disparatado, enigmático y esotérico, Alcaracejo es citado en el 19º y aflora con dos partes totalmente diferenciadas. Por un lado, el asunto de la bruja y por otro, el tema de las aguas mineromedicinales para combatir el reuma, enfermedad que asocia con una acometida de la voluntad. Exactamente lo titula así, título 19º. La bruja de Alcaracejo o tratado práctico de las mejores aguas mineromedicinales para combatir el reuma y otros embates de la voluntad. Como llega Camilo José Cela a incluir en este libro la referencia de Alcaracejo, para mí es un misterio. Además, a mi juicio, redacción y contenido del título son un despropósito en sí mismo. Eso es el inicio y el final de La bruja de Alcaracejo. Me explico. Todo está inventado. El relato es ficción pura. Personajes, sucesos, anécdotas. Todo está inventado. Pero nace ahí. Me puse en contacto con la Fundación Camilo José Cela, que está en Galicia, y me dijeron que le mandara el artículo del ABC y si por favor que le podía mandar un libro. Y se lo mandé, me contestaron, me dieron las gracias y tal, porque no tenían constancia de ese artículo del ABC, no tenían constancia. Y entonces digo, bueno, pues os mando el artículo y os mando el libro, que para mí es una satisfacción que tengáis en la Fundación de Camilo José Cela un libro mío, vamos, ya ves tú. Pero todo viene de que este hombre pues era que habla de las aguas mineromedicinales, y como anécdota ya, y lo dejo, resulta que las aguas termales que están en Alcaracejo se nutren del Pozo de los Tres Palos. No son aguas mineromedicinales, la han analizado, pero el balneario que hay en Alcaracejo, de aguas, un centro de masaje y de baño y tal, pues se nutre de agua que ya Camilo José Cela decía que eran mineromedicinales, pero por desgracia la han analizado y no tienen así demasiados efectos ni mineros ni medicinales, no tienen esas propiedades tan curativas, ¿no? Pero bueno, esa es la historia y por eso el título de la... Y yo, a la vista de mi experiencia, la frase, si esa es la bruja, no nace, se hace, porque a la mujer esta la hicieron bruja las circunstancias. La hicieron bruja las circunstancias. No sé si ustedes tienen alguna pregunta que hacerle. Venga, Pepe. Yo tengo dos preguntas. Venga. ¿Qué te motiva a escribir? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de verdad que nunca has confesado? Y ahora nos van En el confesionario. Mira, el tema de... Como hemos ido por varios pueblos, hemos estado en Cardeña, hemos estado en Azuel, Dos Torres, Alcaracejo, Villanueva del Duque, en Pozoblanco es la segunda vez, Pedroche. Mañana, si Dios quiere, voy a Villanueva de Córdoba. Y el viernes estaremos en El Viso, que están aquí también una escritora que nos acompaña, sí, que le agradezco su presencia porque nos veremos en El Viso pasado mañana. Entonces, como esto se ha repetido, digamos, ya unas pocas veces, hay una pregunta que además se la pregunté a la IA. Digo, ¿tú qué le preguntarías a un tío que ha escrito un libro? Y entonces me dice,
¿en qué te inspira para escribir? Y entonces pues digo, mira, esto está bien, la voy a poner. Entonces, mira, es que claro, si lo leo termino antes, porque si lo tengo que explicar me enrollo mucho. Mi principal fuente de inspiración es la vida. Estoy convencido de que no hay oportunidad pequeña. Los momentos, las situaciones, las personas se presentan. Y si observas bien, ya solo se trata de darle forma a lo captado, de dejarte llevar por esa secuencia de pensamientos o recuerdos que asocias con los momentos elegidos. La vida de cada uno de nosotros es fuente inagotable de experiencias personales o compartidas, recuerdos, ocurrencias, muertes, reflexiones sociales, políticas, religiosas, etc. Noticias, hobbies, trauma, catástrofes, misterios, sorpresas, el azar. Cualquier hecho que suceda o situación que se piense es bueno para contarlo por escrito. Esto no va en detrimento de la tradición oral. Añado eso siempre porque yo tengo un compañero que escribe muchísimo y no publica nada por principio. Por principio. Tiene 20 cuadernos guardados en su casa. Se llama Paco. Digo, Paco, coño, publica algo. Haznos cómplices de lo que... Eso mis nietos que hagan, mis hijos que digan, no publica nada. O sea, la tradición oral, ¿sabe?, es muy importante. Además, es la base de un montón de leyendas y de historias. Mis relatos son siempre hijos de mis mundos, de una experiencia o conocimientos previos. En mi caso van alineados de cierta elevada dosis de pedagogía. Se me nota que he sido maestro, bastante. Entre líneas sale la ética, cierta moralidad, una conclusión práctica. No entiendo un mundo sin valores. Empatía, esfuerzo, solidaridad, respeto, etc. Sin unas vías de conducta responsables en las que soportar nuestras decisiones. Esto así. En otro sitio que ahora no lo... Bueno, pero me acuerdo, creo yo que me he puesto a escribir porque en el fondo uno tiene deseos de perdurar. Cuando escribí el libro de Alcaraz, una historia de 8 siglos, yo me di cuenta, tuve la suerte de ir a algunos archivos y he manejado archivos, libros de 1500, 1600. ¿Tú sabes lo que se siente cuando coges, aparte de estornudar, pero coger un libro de 1600 y poderlo leer? Me explico. Las nuevas tecnologías, yo dependo de Google, todo lo tengo en Google. Como Google cambie de dueño, o le peguen fuego a los servidores de Google, o se arruine Google, me quedo sin nada. ¿Qué pasa? Esto, los egipcios. Los romanos lo hacían en piedra, en mármol, ¿no? Eran más consistentes todavía, eso sí que están durando, ¿no? Pero el papel es un soporte ágil, lo puedes llevar a la piscina, te lo llevas a la montaña, no dependes del teléfono o de la tablet. El papel es un soporte casi eterno. Pensad, los CDs, los casetes, el disco de vinilo, los vídeos, todo eso ha ido cambiando. Ahora hay unas plataformas. ¿Quién tiene hoy en su casa un vídeo de VHS? Es posible que tengamos, pero ¿quién lo pone? Ah, no, Netflix, que si Telefónica, que si no sé qué. Es decir, los soportes digitales son muy efímeros, son muy caducos, tienen 10, 15, 20 años de eso. Y además nos lo cambian para que cambiemos del casete a un CD. Y cuando llegó el CD, y ahora resulta que un pen, bueno, pues el pen también ya se ha quedado atrasado, la nube. La nube. Ya estamos, porque a Gobal le gusta la nube. Gobal tiene las cosas en la nube. Y entonces, esto es eterno. Es eterno. Y de alguna manera digo, bueno, si Google desaparece algún día, si yo desaparezco, que desapareceré, pues quedará el papel. Y el papel es más duradero, es más duradero. Y yo creo que en el fondo, pues tiene que ver con la muerte y con la vida, con deseos de permanecer un poco. Y pues mira, Sebastián dejó escrito 3 libros. Ah, pues mira, qué bien, pues los podemos leer luego o ver si decía tontería o merece la pena. Pero por lo menos que haya como una pista. Yo creo que en el fondo es ganas de... Es como los arquitectos o Miguel Ángel, ¿no? O dejan un edificio, una señal. Bueno, los políticos también dejan sus señales y quieren que sean eternas, ¿no?
Un poco creo que por ahí van los tiros. Pepe, ¿te has dado cuenta? Permanecer. Lo que le has preguntado ya se lo con los faraones, o sea, es que se ha pegado. Y queda una segunda pregunta, ¿eh? A ver lo que pregunta, ¿eh? He leído, bueno, muchos artículos periodísticos, he leído blogs, tuyos me refiero, ¿no? He leído relatos, he leído un libro que me causó una impresión por el trabajo que supuso de la historia de Altracejo. Pero ¿por qué no te dedicas más a la novela? Porque tú tienes muy buenas plumas. ¿Por qué no tienes la paciencia? Pues porque la novela mira, hablando así para entendernos, yo puedo escribir un relato al mes. Un relato al mes, al cabo del año son 12 relatos, tampoco es mucho, pero bueno, te lo corriges, lo remodificas y tal. ¿Qué ocurre? Que aparte de escribir, uno tiene otras obligaciones. Y últimamente, bueno, os puedo decir que tenemos una nieta de hace unos días. Ay, qué bien. Así que... Quiero decir que voy a tener menos tiempo. Hemos estado hace unos días con unos amigos. O sea, aparte de escribir, pues hay que hacer otras cosas. Hay que hacer otras cosas. Y entonces, pues si yo hago una novela, a mí me cuesta mucho trabajo dejar un tema y volverlo a retomar. Y los relatos los retomo, si me tengo que leer 5 hojas para continuar la hoja sexta, pues entonces me resulta más sencillo. Escribir una novela, imagínate una novela con 200 páginas, que me tenga que leer 140 páginas para poder terminar la novela, porque no me acuerdo por qué. Porque me voy de viaje, o hoy escribo 2 horas, mañana no puedo escribir ninguna, pasado escribo 6, siempre abusando un poco de la paciencia de Elvira. Y entonces, claro, una novela me llevaría... Yo necesito una concentración, y esa concentración el relato me la da. La novela me disperso porque tengo que coger el hilo. Si yo pudiera... A ver, si yo estuviera en una isla, solo, con mi internet, que mi ordenador, la comida más o menos preparada, pues yo escribiría a lo mejor una novela en un mes, o en 2. Pero como esa situación no es, yo creo que tampoco es bueno que se dé, me parece a mí, ¿no? Porque la vida tiene muchas teclas, y hay amigos, hay familia, hay viajes, hoy un día estás cansado, te pones malo, y entonces, claro, volver a coger el hilo me cuesta bastante. El relato, como es más corto, por eso hay relatos, cuando son más largos es que he tenido un poco más de tiempo. Y entonces me voy ahí emperejilando historias, ¿no? Y páginas. Pero la novela no es que le tenga... Aparte, yo creo que no sé si sería capaz de escribir una novela, pero me necesitaría más concentración y más disciplina. Soy muy caótico escribiendo. Pues no tengo rutina, pues todos los días me levanto a las 8 y escribo hasta las 12, a las 12 me doy un paseo. No. Hay días que escribo 3 horas, hay días que escribo media hora, 1 hora y luego por la noche. Entonces, esa falta de rutina, de costumbre, y pues me obliga a escribir los relatos y yo creo que, bueno, me satisface. La novela necesitaría yo más concentración y más tiempo porque me da miedo pues decir una tontería. En la página 95, si la 18 dijiste no sé qué, no puedes decir lo contrario, ¿no? Me obligaría a releer cada vez que dejo el tema. Entonces, por eso no escribo novelas. Creo yo que es por eso. Y además también te define, al fin y al cabo, también tu forma de escribir a través del relato. A través del relato. Me parece además muy bonito y también es algo distinto, original y también diferente. Así Se que me parece que hay preguntas por ahí media. ¿Qué? Sí. Yo Pues tenemos otro gasto. Vale. el relato por dos razones. El primero porque el relato es el gran olvidado en la literatura. Todo el mundo habla de la novela y todo el mundo está endiosado con la novela, pero el relato no se le hace justicia. Y es una literatura fácil de leer, fácil de concentrarse. Creo que además es muy adecuada para personas mayores. Se te agradece que la letra de tu editorial sea grande, porque eso lo facilita.
De modo de que el relato es absolutamente necesario y necesario en estos tiempos, ¿no? Y ya porque como hay otras turnos de palabra, no quiero que pase esto sin decirte que me ha encantado. Hay dos relatos en especial que me han gustado, el de la botella de cerveza, que no me acuerdo ahora, de Cruz El botellín de Cruzcampo. El botellín me fascina porque es una aportación antropológica increíble. No creo que sea invento aquello de que en un entierro la gente participara con la ropa de luto que podía ser, ¿no? Y eso me parece, y un montón de detalles más, ¿no? Siempre hacen una grande aportación antropológica, me fascina. Y luego no lo usa mucho el relato de ensayo, pero el que hace a mí me fascina, ¿no? Y en especial aquí el que hace metafísico, ¿no? Quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos aquí, me ha gustado muchísimo, porque las preguntas que te haces son las preguntas que nos hacemos muchísima gente y que poco se comunican y que son vitales en la vida de la persona, ¿no? No sé si quieres decir o ampliar algo sobre este relato en concreto, ¿no? Si te referirás, a ver... Ahorita no me acuerdo de sí, creo que era... Es que tenemos que terminar a las 7, ¿no? Sí, Across My Universe. Exactamente, Across My Universe. Sí, es que esto es una... no sé la palabra que utilizar. Across My... hay otra palabra, lo digo porque hay más palabras. Hay más palabras, sí, vale. Sí, digo. Hay una... Digo porque a la misma hora... Un segundo, simplemente. No, pero sería bueno que a lo mejor después... como si fuera un viaje... Fuera, digo, como si fuera un viaje después de muerto. Sí, bueno, el café. Un poco. Que si no lo vamos En el Across My Universe. Los Beatles tienen una canción que es Across the Universe. Y yo le he cambiado el D por el Mi. My. Y es un viaje como que me he muerto y estoy viajando por el espacio. Y voy uno flotando y pasan una serie de cosas y es una especie de... bueno, pues... vulgarmente un poco de diarrea mental. Pero bueno. María. Te quería preguntar que si desde pequeño ha sido un gran lector. ¿Cómo? Que si te ha gustado mucho la lectura desde pequeño. Me ha gustado leer, pero no he leído lo suficiente. Me ha gustado siempre leer, pero no... porque en mis tiempos se enseñaba mucha gramática y muy poca... la literatura práctica era muy poca. Lo importante era el sujeto, verbo, predicado, la subordinada, las conjunciones, saberte ante, bajo, cabe, con, contra, de memorieta y la sintaxis, ¿no? Y entonces lo que era la lectura en mis tiempos, no, yo me acuerdo que los maestros nos ponían a 10 y leer, y cada uno cogía un libro, leía, y los 10 leyendo a la vez 3 minutos, sentaros, ala. Y yo no sabía ni lo que había leído, y hoy cogía un libro y mañana cogía otro, pero el maestro nos ponía a leer por obligación, y además el hombre tenía mucho trabajo y tampoco podía dedicarse, pero creo que si volvieran a hacer leería más. Sí. Ahora tengo cierto hábito lector, pero me pasa lo mismo que con la escritura, que no tengo el ritmo adecuado, pero cuando cojo un libro trato de devorarlo cuanto antes para que no se me queden ahí con las hojas con telaraña y el polvo. Pero no soy yo creo que uno de mis déficits es falta de lectura. Tengo un minuto, 2 minutos yo para cerrar. Perdóname, claro. Mira, para cerrar, comentaros que al calor del relato nos habla de una cosa que hemos estado haciendo los humanos durante miles y miles de años. En la historia es muy un clásico, y además que Sebastián también lo cita aquí, dice: ante la lumbre todas las noches los padres conversaban en voz alta sobre lo que consideraban valores fundamentales. Eso nos está pasando durante miles y miles de años. Pero los que estamos aquí presentes creo que tenemos la suerte, no todos, porque tenemos jóvenes, de vivir 2 grandes revoluciones, y para que seamos conscientes de lo que ha dicho Sebastián de la utilización de las nuevas tecnologías y cómo va cambiando. Nosotros, los de mi edad, hemos vivido ese proceso. Entonces os lo voy a contar, como yo soy de teatro, me he traído aquí una escenografía. Mira, la escenografía es la siguiente, sí, muy sencillo. Mira, en mi casa, y también pasaba hace 10.000 años, había una mesa, o bien estaba el fuego, como dice en ese relato, se sentaban mi padre, mi madre, mi hermana y yo. ¿Correcto? Esto está pasando miles de años, hasta que el año 1962, ¿sabéis qué pasó? Que nació mi hermano. Y mi hermano, cuando nace, ¿qué trae debajo del brazo? Pues trae una televisión.
¿Sabéis qué va a pasar? Fijaros, miles de años hasta 1962, que esta estructura se va a cambiar. Se va a poner aquí la tele y no vamos a entrar aquí todos. Fijaros qué cambio tan tremendo se ha producido en el año 62. Miles de años y de buena primera desaparece. Desaparece porque ahora lo que habla es esta. Niño, cállate que está hablando la tele. Pero ¿cómo nos sentamos? Ya no nos contamos la historia, nos la cuenta la televisión. Y ahí pensé yo que la revolución se iba a acabar. Pero no. Resulta que 30, 40 años después, en mi casa, que somos 4, mi mujer y mis 2 hijas, ¿sabéis dónde estamos ahora sentados? Moray McCarthy, que mi mujer está en la cocina, sentada o en el salón. La mayor está en su cuarto, la otra está en la azotea y yo en mi estudio. Cada uno viendo una pantalla y un relato distinto. Esto es bestial porque una tradición tan grande que viene de miles de años, fijaros dónde nos está llevando. Esto es simplemente una cuestión que quería dejar encima de la mesa para que repensemos y la importancia de que volvamos al calor del relato. Muchas gracias por vuestra asistencia. Pues nada, yo agradecer, felicitar por el trabajo a todos los que estáis esta tarde también, es verdad, escritores, tenemos escritoras aquí también. Y bueno, pues nada, emplazaros a la siguiente edición y vamos a aprovechar, si queréis, tomar un cafelito. Y yo me había quedado con la... Nos han anticipado un poco, pero ¿por qué tienen que comprar La bruja de Alcaraceo? Antes de ir. La bruja de Alcaraceo. ¿Por qué? ¿Qué dan la razón? Has dicho que porque es muy buena. Pero bueno, danos alguna razón. ¿Por qué? Para que lo compren, claro que sí. De alguna manera recoge el primer libro de relatos, pero alineado con los super dibujos de Gobal. Entonces, es que una lechuga sin sal, vinagre, pues está más insípida. Un libro de estos, con los dibujos que tiene Gobal, pues, y también un poquito más corregido, pues la verdad que merece la portada, con todo mi respeto. Esta portada la hicieron aquí en Pozo Blanco y a mí me encantó. Yo le di el visto bueno a esta portada. Esta portada costó 3 meses. Me mandaron 500 portadas. Yo no sé ya dónde mirar. No sé quién la ha hecho, si ha sido la IA o el IO, no lo sé. Pero la portada es bastante vistosa. Las fotos, las imágenes son, ya digo, de Gobal, originales todas, exclusivamente para la obra. Entonces, tema, esto se vendió a 15, esto se vende a 21, pero el precio lo pone la editorial por decreto ley y entonces no hay nada que hacer. Mis dibujos son sin IA, que no Pues felicidades, enhorabuena y feliz Día del Libro para todos y todas. Gracias.